Bienvenidos al vídeo de arrays y listas. En este vídeo os voy a enseñar qué son estos tipos de variables. Pero antes de nada vamos a resolver los ejercicios que os mandé en el vídeo anterior. Si os acordáis, en el primer ejercicio os dije que pidierais al usuario un texto y una palabra. Y teníamos que determinar si en ese texto estaba contenida esa palabra. Vamos a resolverlo. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle al usuario el texto, ¿no? Introduce un texto y recoger ese texto en una variable. Para ello utilizaremos console.write y después console.readline. Ya tendríamos el texto en una variable. Ahora vamos a pedir la palabra. Introduce una palabra. Y de igual manera recogemos esta variable. Ya la tendríamos recogida. Y ahora solo nos queda comparar texto con palabra, ver si dentro de texto está palabra. ¿Y cómo hacíamos esto? Pues utilizando la función contains. Utilizando contains podemos saber si un string contiene a otro. Por lo tanto, utilizamos texto.contains y así sabremos si en el texto está contenida la palabra. Vamos a utilizar string.format, como os dije que haríamos. Para ello, ya sabéis, utilizamos los números, el texto 0, que es el que le vamos a pasar, contiene la palabra 1. Y ahora, a través de comas, le pasamos estas variables. Y aquí solo va a entrar si texto contiene palabra, así que está todo bien. Vamos a probarlo. Introducimos el texto buenos días y introducimos la palabra días. Vale, tenemos aquí un error porque estamos introduciendo las variables dentro del console.writeline y no dentro del string format. Por eso me está dando este error. Vamos a volver a probar. Introducimos el texto buenos días y la palabra días. Y como veis nos dice que el texto buenos días contiene la palabra días. Hay una cosa que nos ha faltado para que el ejercicio esté perfecto y es utilizar la función toLower. Utilizando la función toLower, lo que vamos a tener es la garantía de que introduzcamos la palabra en mayúsculas o en minúsculas, se va a comparar contra otra palabra que también va a estar en minúsculas. Por lo tanto, si en una introducimos mayúsculas y en la otra no, la comparativa nos va a dar que sí que contiene ese texto, aunque no sean exactamente iguales, porque se utilizan mayúsculas, ¿no? Vamos a probarlo, yo os lo enseño. Esto ya os lo mostré en el vídeo de los strings, pero vamos a verlo otra vez. O sea, si yo introduzco la palabra hola y la palabra hola en minúsculas también, nos dice que el texto hola contiene la palabra hola. Gracias a toLower. Si no queremos que esto pase, simplemente lo tenemos que eliminar y ya está. Pero yo creo que en este caso nos interesa. Con esto doy por concluido el primer ejercicio, la resolución del primer ejercicio. Ahora vamos con el segundo. En el segundo de los ejercicios lo que teníamos que hacer era introducir un texto, lo cual ya tenemos aquí, ¿vale? Pedimos un texto, lo metemos en una variable y después teníamos que mostrar el número de caracteres que este texto tenía. Así que lo que podemos hacer directamente es mostrar una frase donde se imprima ese texto y el número de caracteres que tiene. El texto tiene los caracteres que sean. El texto y después texto.length, que es lo que estábamos utilizando, lo que os enseñé que se utilizaba para contar el número de caracteres, ¿no? Con texto.length podemos sacar el número de caracteres que tiene. Y con estas líneas de código ya estaría resuelto el ejercicio. Así que vamos a probarlo y ver si funciona correctamente. Voy a introducir este mismo texto, el texto del título, ¿no? Que es introduce un texto, que tiene 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 caracteres, ¿vale? Introduce un texto. Y yo introduzco lo mismo que me dicen. Introduce un texto. Y me dice, el texto introduce un texto, tiene 18. Bueno, 18, faltaría aquí caracteres. Con esto tendríamos ya el ejercicio resuelto. Y veis, los espacios también son caracteres, ¿no? Entonces, la resolución del ejercicio estaría correcta con estas líneas de código. Ya está aquí la resolución del segundo ejercicio. Ahora voy a empezar a explicaros lo que son los arrays y las listas.
Hasta ahora hemos estado viendo variables que contienen un tipo de información único, es decir, contienen una palabra, un texto, un número, un booleano, uno, ¿no? Una unidad de algo. Pero, ¿qué pasa si nosotros necesitamos tener muchísimas variables, ¿no? Imaginaos que necesitamos tener todo el abecedario. Podemos crear pues las 28, 30, las letras que sean del abecedario, ¿no? Una a una, todas las variables e ir utilizándolas, ¿vale? Pero hay una manera más sencilla que es crear un tipo, que es el tipo array, por ejemplo, o el tipo lista, que contiene los 28, los 30, no sé cuántas letras son, las contiene todas en ese tipo de variable. ¿De acuerdo? Entonces, las variables de tipo array o de tipo lista van a contener un conjunto de objetos, ¿no? Una lista o una iteración de objetos. Pueden contener infinitos objetos. Imaginaos, necesitamos tener 450 números. En vez de crearnos 450 variables, lo que podemos hacer es crear una variable que contenga esos 450 números. Y a la hora de nosotros mostrar esos 450 números por pantalla, no vamos a tener que ir llamando a cada una de esas variables, sino con que llamemos al array que hemos creado, podemos extraer del array podemos extraer todos esos números, ¿vale? ¿Qué forma tiene un array? Un array de números, por ejemplo, se declara de la siguiente manera. Int, ¿vale? Dos corchetes de estos, ponemos el nombre números y después vamos a utilizar la palabra new, que lo que sirve es para decirle que estamos creando un array nuevo, y este otro tipo de corchetes y dentro los números que vamos a utilizar. Por ejemplo, el 1, el 5, el 7, el 2 y otra vez el 5, ¿vale? Los números se pueden repetir en este caso. Lo que hemos creado aquí es un array de enteros. Un array puede ser de cualquier tipo simple. Los tipos simples ya os he dicho cuáles son. Por ejemplo, los números enteros, los int, los string o los textos, que es lo mismo, los booleanos, por ejemplo, y algunos otros tipos, como decimales, etc. Es decir, podemos crear un array de cualquier tipo de objeto simple. E incluso podríamos llegar a crear un array de arrays, ¿no? Pero eso es más elevado, más complicado, que de momento no lo vamos a ver. Por lo tanto, mirad, así se crea un array de enteros, y para crear un array de strings sería de la misma manera, pero con strings, ¿no? Recordad que string significa cadena, una cadena de texto que no necesariamente tiene que contener letras, puede contener también números, pero en el formato cadena, ¿no? Esto ya lo hemos visto en los diferentes vídeos de strings que os he ido enseñando. Aquí os estoy mostrando dos tipos de arrays. Como veis, se pueden crear de tipo entero, de tipo string y de otros tipos simples que ya hemos visto, ¿no? Hay muchos tipos, así que de lo que queráis. Ahora mismo estaríamos creando unos arrays en los que los valores ya vienen predefinidos, ¿no? Es decir, hemos predefinido sus valores. Le hemos dicho que este array de enteros contiene el 1, el 5, el 7, el 2, el 5. Este contiene X textos. Y para acceder a estos números lo que tenemos que hacer es acceder a las posiciones de ese array. Digamos que el array lo que ha hecho es crear un bloque con, en el primer caso, 5 números, ¿vale? Tiene 5 posiciones ese array. En la posición 1 va a tener el número 1, en la posición 2 el 5 y sucesivamente. Lo que pasa es que la posición 1 empieza en el 0. Por lo tanto, si nosotros queremos extraer el número 1, vamos a tener que acceder a la posición 0 del array números. ¿Cómo se hace esto? Pues mirad, si nosotros queremos acceder a esa posición y mostrarla por pantalla, lo que podemos hacer es crear un console.writeLine y utilizar números, ¿vale? Mostramos números y con los corchetes, dentro de los corchetes, le indicamos la posición que queremos mostrar. Números 0. Así, de esta manera, le estamos mostrando la posición que nosotros queremos imprimir. En este caso sería el 1. Mirad, os lo voy a enseñar. Ponemos coma y le pasamos números 0. Vamos a mostrar esto. Y como veis por pantalla, lo que se está mostrando es la frase: la primera posición del array es 1. Porque la primera posición del array que le hemos introducido es 1, ¿no? Este array de enteros es un array predefinido en el que le hemos dicho que va a contener todos esos números. Y esos números se van colocando en las diferentes posiciones. Bien. Esto es un array predefinido. Si nosotros pasamos el texto,
¿vale? Va a funcionar de la misma manera, pero con los textos que le hemos introducido, ¿no? Entonces le decimos, la primera posición del array de strings es... Y como veis, sucede lo que os he dicho. La primera posición del array de strings es A, que es el primero de los textos que hemos introducido en esta inicialización del array, ¿no? En esta creación del array. Vale, hasta aquí todo correcto, ¿no? Se entiende. Las posiciones del array se van rellenando con la información que le vamos pasando, ¿no? Los tipos simples que le vamos pasando. ¿Qué pasaría ahora si nosotros queremos crear un array pero no sabemos la información que va a contener? Imaginaos que necesitamos crear un array de 5 posiciones, pero no sabemos qué números van a ocupar esas posiciones, ¿no? Un array de enteros que no sabemos qué números vamos a introducir. Pues para eso están los arrays indefinidos, ¿no? Hemos creado un array definido con unos valores y ahora lo que vamos a hacer es crear un array indefinido, números 2 por ejemplo, en el que le vamos a decir el número de posiciones que va a tener, pero no le vamos a decir de momento qué va a contener. Así que creamos el array número 2, ¿vale? Aquí lo declaramos y aquí lo inicializamos, ¿no? Inicializarlo sería como darle vida, darle, digamos, el formato que va a tener. Y el formato que va a tener, pues aquí arriba le hemos dicho que tiene estos números y aquí abajo le hemos dicho que tiene 5 posiciones, ¿no? Con estos corchetes se determina el número de posiciones y si no le pasamos nada significa que se las vamos a pasar directamente con estos otros corchetes que tenemos aquí. Entonces ahora número 2 sería un array indefinido. Si nosotros mostramos la información de ese array indefinido, nos va a decir que no tiene nada. Es decir, si accedemos a la posición 0 no va a haber nada. La 1 tampoco, la 2 tampoco. Es decir, van a ser posiciones vacías. Para rellenar esas posiciones, lo que tenemos que hacer es acceder directamente a esas posiciones utilizando el número de su posición, que recordemos tiene 5 ahora mismo, y podemos decirle, por ejemplo, la posición 0 va a tener el 2, la posición 1 va a tener el 12 y de momento no sabemos qué van a contener las otras. Ahora podemos mostrar la información que tenemos en las posiciones que hemos rellenado. Mostramos número 2, posición 0 y número 2, posición 1. Vamos a poner algo de texto aquí. Vamos a poner unas líneas así para que se vea y lo mostramos. Y aquí podemos ver que la posición 0 del array que hemos creado contiene el 2 y la posición 1 contiene el 12. De esta manera podemos ir introduciendo los valores según nos interese. No necesitamos que desde un principio estén ya creados los valores, ¿no? Si nos interesa esta opción, pues simplemente hay que ir accediendo a las posiciones del array, introduciendo los valores y modificándolos si queremos. Es decir, antes de mostrarlo, nosotros podemos cambiar el valor del 1 todas las veces que queramos, hacer cálculos, restas, sumas, lo que queramos dentro de esa posición, ¿no? ¿Y qué pasaría si nosotros accedemos a una posición que no está rellena? Una posición, ¿vale? Ahora mismo tenemos la posición 0 rellena, la posición 1 rellena y la posición 2, ¿qué pasaría si mostramos la información que tenemos aquí dentro? Pues lo que nos va a decir es que esta posición contiene 0. ¿Por qué? Porque el valor por defecto de un entero es 0. Y como le hemos dicho que tiene 5 posiciones, la posición 2 sí que existe, pero no tiene valor. ¿Y qué pasaría si mostramos una posición que no está dentro de las posiciones inicializadas del array? Imaginaos que vamos a la posición 6, que no existe en ese array, porque le hemos dicho hasta el 5 me vas a contener valores. A partir del 5 no quiero que crees ninguna posición más, no las necesito. Pues sucede lo siguiente, que nos da una excepción. ¿Qué es esto de la excepción? Pues es un error. Si leemos el error nos está diciendo que out of range exception. ¿Qué quiere decir esto? Que está fuera de rango, que no hemos inicializado el array con las suficientes posiciones y estamos intentando acceder a una posición que no existe. No es que tenga valor 0, es que directamente no existe. Así que nos va a dar un error. Con este tipo de errores tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si nosotros creamos un array y empezamos a trabajar con él y después accedemos a una posición que no existe, la aplicación puede petar, ¿no? Tenemos que tener cuidado con esto. Con esto que os he enseñado ya sabemos crear arrays con valores definidos o indefinidos, siempre diciéndole
si no sabemos los valores que va a contener, el número de posiciones. Después os mandaré unos ejercicios, pero ahora vamos a ver lo que son las listas. Las listas son, al igual que los arrays, tipos, variables que contienen otras variables. Las variables que contienen pueden ser las mismas que los arrays. Pueden contener textos, números, booleanos, otras listas, cualquier tipo que exista de variable. ¿Y cómo se crea una lista? Pues una lista se crea de la siguiente manera. Con la palabra list, y entre estos símbolos de menor y mayor le tenemos que decir el tipo que va a contener la lista. Enteros, por ejemplo. Bien, estamos diciendo que esa lista va a contener enteros. Le tenemos que dar un nombre a esta variable lista, que van a ser el mismo nombre que antes, números. Y ahora, como en cualquier tipo complejo, lo que tenemos que hacer es inicializarla. ¿Y cómo se inicializa? Pues utilizando la palabra new. New list y dos paréntesis. Con esto lo que estaríamos haciendo es crear la lista. Si nos aparece en rojo es porque no hemos añadido la biblioteca que necesitamos. Si os acordáis, os expliqué al principio que los usings lo que hacen es incluir otros archivos que necesitamos en caso de utilizar, por ejemplo, librerías, utilizar información que no esté en nuestro proyecto. Si nosotros queremos utilizar las listas, vamos a tener que ponernos encima de la palabra lista, nos va a aparecer una bombillita, tenemos que pulsar la bombillita y si le damos nos aparecerá using system.collections.generic. Le damos y lo que nos va a hacer es añadirnos este using, que lo que nos hace es incluirnos la capacidad de crear listas, ¿no? Porque las listas están dentro de esta librería que no está ahora mismo en nuestro proyecto. Y lo que estamos haciendo añadiendo este using es invocar esa librería para poder utilizar las listas. Otra manera sería directamente, como os he dicho, añadir este using. Una vez que tenemos ya el using, ya podemos utilizar las listas. Y os explico, ¿no? La parte izquierda, pues eso, creamos una lista de enteros y la parte derecha inicializamos esa lista. Y si os fijáis, no le estamos diciendo el número de posiciones que necesita ni los valores que necesitamos dentro, ¿no? O sea, ahora mismo esa lista está vacía. Pero la principal diferencia que tienen los arrays con las listas es que la capacidad que tiene la lista es indefinida y podemos ir ampliándola. Es decir, no necesitamos decirle en un principio, quiero que esta lista tenga 5 posiciones. No, nosotros creamos la lista e introducimos todos los valores en la lista que queramos. Por lo tanto, mirad, si nosotros ahora queremos introducir un valor, lo que tenemos que hacer es utilizar la función propia de la lista add, y con add ya podemos introducir un valor, por ejemplo el 2, números, punto, la función add y el 2. ¿Y por qué el 2? Pues porque son enteros, ¿no? Estamos trabajando con enteros. Si trabajásemos con strings, pues podríamos introducirle el texto hola, pero si veis, al intentar introducir el texto hola, nos está dando un error, nos dice que no se puede convertir de string a entero porque esta lista es de enteros, así que solo podemos introducir números enteros. Introducimos el 2 y ahora queremos mostrar el valor 2, ¿no? Que está dentro de nuestra variable números. Pues para eso lo que tenemos que hacer es crear un console.writeLine y de la misma manera que en el array nos venimos a la posición 0, que es la única que ahora mismo está rellena, y mostramos la información que allí está alojada, que en este caso debería ser el 2. Vamos a verlo. Como veis, se nos muestra el valor 2, que es el que hemos añadido y que es el que se aloja en la posición 0. Y si ahora nosotros queremos eliminar este valor, imaginaos, añadimos dos valores, el valor 2 y el valor 6. Se estarían creando dos posiciones, la posición 0 y la posición 1. Y queremos eliminar el valor 6. Pues lo que podemos hacer es números.remove. Y le tenemos que decir qué número queremos eliminar. Pues el 6. Y si ahora vamos a la posición 1 a buscar, el 6 no debería estar. ¿Y qué está pasando aquí si ejecutamos la aplicación? Pues que como hemos añadido el 6 pero después lo hemos removido, al acceder a la posición 1 no existe ese 6 y nos da un error, que es un error muy parecido al error que nos estaba dando en el array cuando no estaba inicializada una posición, ¿no? Digamos que en las listas no hace falta que le digamos las posiciones que va a tener, pero no vamos a poder acceder a una posición que no está definida.
porque la lista es indefinida en un primer principio y se va ampliando conforme nosotros añadimos valores. ¿Qué pasaría también? Pues que si utilizamos remove, va a remover todos los números iguales. Es decir, si nosotros tenemos aquí, en este caso he añadido 3, 4, 5 seises, nos va a remover los 5 seises, ¿no? Nos los va a quitar todos de la lista, porque esto no discrimina, simplemente dice, vale, yo remove 6, pues todos los seises te los quito de la lista. Y si accedes a la posición 4, te va a seguir dando un error porque se han eliminado todos los seises. Para eliminar de manera concreta, lo que podemos es remover posiciones. Remove at. ¿Qué es remove at? Pues remove at sirve para eliminar una posición en concreto. Vale, metemos el 6, metemos el 5, metemos el 3 y metemos el 9 y otros 6. Si hacemos un remove de 6, nos va a eliminar los dos 6. Si hacemos un remove at del 3 o del 4, por ejemplo, me viene bien. Y recordad que las posiciones empiezan por el 0, así que sería posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Realmente nos estaría eliminando el 9. Y si accedemos a la posición 4, nos debería volver a dar ese error que os he mostrado antes. Vamos a ver. ¿Y qué está pasando? Que no nos está dando el error. ¿Por qué? Porque cuando nosotros eliminamos esta posición, lo que hace la lista es pasar este 6 a esa posición. No la deja vacía, es decir, no deja entre el 1 y el 2 una posición vacía si removemos el 2. No. Lo que hace es rellena todas las posiciones y coloca, digamos, todos los valores los coloca juntos. Si eliminamos el 25 y hay 26, 27, 28, los junta. Lo que hace es juntarlos, ¿no? No deja posiciones entre medio. En un array, si nosotros borramos una posición, que no os he mostrado cómo se hace, esa posición queda vacía y si accedemos a esa posición, mientras esté inicializada nos va a dar el valor por defecto, pero no se van, digamos, a juntar esos valores, a rellenar esos huecos, ¿vale? Imaginaos que nosotros queremos borrar de un array uno de los valores. Con las funciones clásicas del array no vamos a poder hacerlo, ya que no contiene ninguna función que elimine un valor como tal, ¿no? Lo que podemos hacer, lo veis, aquí están todas las funciones que tiene el array y no tiene ninguna para borrar. Lo que podemos hacer es cambiar el valor de una posición por otro, dejarlo a 0, por ejemplo. Si queremos que la posición 3 valga 0, utilizando la función setValue, podemos decirle que nos ponga en la posición 3 el valor 0, ¿vale? El valor iría al principio y la posición después. Esto sería lo mismo que decirle que en la posición 3 me pongas el valor 0. Estas dos funciones son las mismas, ¿vale? Bueno, esto es una función y esto no es una función. Estas dos líneas de código hacen lo mismo, exactamente. Eso sería lo más cercano a borrar dentro de un array que podemos hacer sin utilizar cosas más complejas, ¿no? Porque luego lo que podemos hacer también es transformar el array en una lista, eliminar un valor y después volver a transformarlo en un array y ese valor ya no existiría. Pero eso es más complejo. Así que yo os recomiendo que si queréis un conjunto de valores en los que vais a trabajar de manera dinámica, borrando, añadiendo, borrando, modificando, añadiendo, utilicéis una lista. Y que si no vais a borrar nada y simplemente vais a necesitar un conjunto de valores y mostrar esos valores, utilicéis un array, porque los arrays son un poco más óptimos, ¿no? Las listas son menos óptimas, más lentas, los arrays son más rápidos, pero los arrays no tienen esas funciones de borrar, añadir, modificar. ¿De acuerdo? Entonces mirad, si hacemos esto mismo que estamos haciendo, se nos va a quedar un 0. Vamos a utilizar la función setValue para que veáis cómo funciona. Y como veis, aparece el valor 0. Y con esto ya os he enseñado una aproximación a lo que son las listas y los arrays. Tienen un montón de cosas. Vamos a empezar a trabajar con ellos a partir de ahora porque los vamos a necesitar. Y os haré más vídeos de este tipo de variables porque los vamos a necesitar. Las listas, por ejemplo, tienen un montón de funciones. Las listas son muy complejas. Complejas no es difíciles, sino simplemente que contienen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tienen count, por ejemplo, para contar el número de registros que tiene. Puedes hacer, digamos, operaciones complejas dentro de búsqueda. Si quieres buscar, por ejemplo, quiero buscarme los 2 y los 4 y sumarlos, hacer todo ese tipo de cosas. Las listas
permiten hacer todo eso. Los arrays no, los arrays están más limitados. Es lo que os he dicho. Tenéis que decidir un poco qué tipo de variable os interesa más utilizar según la necesidad que tengáis. Las listas os van a permitir muchas más operaciones, pero a costa del rendimiento de la aplicación. Los arrays van a tener un rendimiento máximo, ya que no hacen operaciones, son tipos simples agrupados simplemente. Pero antes de concluir el vídeo os voy a mandar unos ejercicios. En el primero de los ejercicios, ahora que ya sabemos utilizar los arrays, lo que vamos a hacer va a ser crear un array indefinido con 4 posiciones, ¿vale? Y vamos a rellenar 3 de ellas desde el exterior, es decir, pidiéndole al usuario que introduzca 3 números, y la cuarta posición se va a rellenar con la suma de esos 3 números y se va a mostrar por pantalla, ¿de acuerdo? El segundo ejercicio quiero que sea una lista que nosotros vamos a crear y a la que se le van a añadir 2 números también desde el exterior pidiéndoselos al usuario, y lo mismo que en el anterior ejercicio, la tercera de las posiciones va a ser la suma de los 2 primeros y se va a mostrar por pantalla el resultado de esta suma pasándole la posición al console log write line para que se muestre. Y en el tercero de los ejercicios quiero que creéis un array definido con números, ¿vale? Pues un array de 4 o 5 números, por ejemplo, y que se le pida al usuario un número, ¿de acuerdo? Y que ese número sustituya la tercera posición y se muestre después la tercera posición del array una vez sustituido el valor de la tercera posición por el que nosotros hemos introducido. Y con esto doy por finalizados los ejercicios y el vídeo. En el siguiente vídeo los corregiremos. Hasta el próximo vídeo.